Muy buenos días, les habla el profesor César Augusto Hernández Suárez de la Universidad Francisco de Paula Santander en Cúcuta, Colombia. Presento el estudio de la provisión a la trazabilidad sobre las nuevas formas de evaluar ante el uso de la inteligencia artificial generativa en la educación superior. La tesis es sencilla pero exigente. Cuando un estudiante puede generar en segundos un texto coherente y bien redactado, la evaluación no puede seguir dependiendo únicamente del producto escrito. El interés se desplaza del producto al proceso y a la capacidad de defender críticamente lo entregado. El punto de partida es una tensión concreta. Durante mucho tiempo el texto entregado por el estudiante se asumió como evidencia suficiente de lectura, comprensión y escritura propia. Con la IA generativa esa equivalencia se debilita. Un producto puede estar bien redactado, parecer académico y aún así no expresar ningún proceso real de apropiación del conocimiento. Por eso cambia la pregunta evaluativa. Ya no basta con preguntar si la información es correcta, hay que indagar si el estudiante comprende lo que entrega, si puede validar las fuentes, si reconoce los límites de la herramienta y si puede sostener el argumento frente a preguntas. Las primeras respuestas institucionales se organizaron alrededor de la prohibición y la detección, pero ambas son insuficientes porque estas herramientas ya forman parte de las prácticas cotidianas de estudio y escritura. Los marcos internacionales apuntan en otra dirección. Por ejemplo, la UNESCO plantea que el profesorado debe seleccionar, validar e integrar la IA dentro de estrategias pedagógicas. Chan 2023 propone una política educativa integral en lugar de la sanción. El ICG 2026 establece que la IA no puede ser autora y que la responsabilidad sigue siendo humana. Y la AEPD exige gobernanza y trazabilidad desde el diseño. Por lo tanto, leo estos marcos desde la noción de apropiación tecnológica, no el acceso, sino la resignificación pedagógica en contextos desiguales. El objetivo fue analizar cómo los docentes universitarios reconfiguran sus prácticas de evaluación frente al uso estudiantil de la IA generativa. El estudio se sitúa en la UFPS en Cúcuta dentro del programa de licenciatura en matemáticas. ¿Por qué importa el contexto? Es una institución pública en una región de frontera atravesada por movilidad humana y desiguales y con responsabilidad de formar futuros profesores de matemáticas. En el estudio participaron 29 docentes. Metodológicamente, el estudio es cualitativo desde un paradigma interpretativo constructivista y adopta la fenomenología hermenéutica de Van Manen. No se trata de medir frecuencias de uso, sino de comprender cómo los docentes viven, interpretan y resignifican la evaluación ante la presencia de la IA generativa. El método se desplegó en 5 momentos: orientación al fenómeno, recogida de la experiencia vivida, reflexión temática mediante lecturas holísticas, selectiva y detallada, interpretación a través de los existenciales y escritura y reescritura fenomenológica. Las entrevistas pidieron narrar escenas concretas y se garantizaron consentimiento informado, confidencialidad y devolución interpretativa de los hallazgos. Los resultados muestran 4 formas principales de uso. Un uso pedagógico, el más extendido, presente en 14 informantes para planear clases, diseñar preguntas, generar talleres, corregir redacción y apoyar la retroalimentación. Un uso investigativo en 7 informantes para explorar temas, títulos, objetivos y rutas metodológicas comparando respuestas entre plataformas. El uso de verificación para contrastar lo generado y revisar errores frente a fuentes académicas. Y un uso de eficiencia docente que libera tiempo para el acompañamiento. Lo relevante es que la apropiación no nace del dominio técnico del modelo, sino de su integración situada en prácticas concretas. En matemáticas esto es muy claro, como dice ED 19, que es el docente 19. Primero se hace el procedimiento a mano para saber si lo que muestra la IA está bien o mal. Los dilemas se concentran en 3 núcleos. El primero es la autoría.
Los docentes se preocupan cuando el estudiante copia lo que la herramienta arroja, lo pega y lo entrega. Un texto no puede considerarse plenamente autoral si quien lo presenta no comprende su contenido ni puede defender el argumento. La autoría deja de ser propiedad del texto y se vincula con la responsabilidad intelectual. El segundo es la superficialidad del aprendizaje y la dependencia cognitiva. La respuesta rápida empobrece la búsqueda, la lectura, la interpretación y la escritura, y el propio docente puede dejar de ser crítico si el uso se vuelve rutinario. El tercero es la validación del conocimiento. Las herramientas producen salidas coherentes, pero no necesariamente verdaderas, con errores graves en referencias, autoría y contenidos. Por eso la ética académica también se convierte en una cuestión epistemológica. El hallazgo central es una transición en la cultura evaluativa. Las respuestas iniciales se organizaron alrededor de la provisión y la detección. Ambas resultan insuficientes porque la IA ya forma parte de las prácticas cotidianas de estudio y escritura. En los relatos aparece otra lógica, evaluar el proceso, como lo plantea el docente 9. Ya no se trata solo de evaluar información, sino el análisis y la interpretación que el estudiante hace a partir de ella. La sustentación permite verificar comprensión, argumentación y dominio del tema. Por ejemplo, el docente 23 permite el uso de asistentes, pero otorga a la defensa un peso decisivo en la calificación. Y la trazabilidad permite reconstruir cómo el estudiante llegó al producto, qué preguntó, qué comparó, qué descartó, qué corrigió y qué fuentes usó. La trazabilidad se concreta en 5 evidencias evaluativas. Primero, declarar cuándo y para qué se usó la IA. Segundo, conservar la bitácora de PRONS, porque allí se observa la calidad de las preguntas, las reformulaciones y las decisiones del estudiante. Tercero, presentar borradores y versiones que permitan ver progreso. Cuarto, verificar fuentes y contrastar las respuestas generadas. Y quinto, defender oralmente el producto explicando decisiones, procedimientos y límites. Evaluar, entonces, es valorar, comprensión, validación, explicación y responsabilidad. Esto no significa aceptar todo uso de manera indiscriminada. Por ejemplo, el docente 25 propone restringir la herramienta en ciertas evaluaciones, salvo cuando su empleo esté justificado. No hay una única respuesta pedagógica, sino un repertorio de decisiones según el propósito evaluativo. Los relatos permiten reconocer 3 perfiles docentes. El perfil cauteloso se concentra en los riesgos de plagio, pérdida de autoría y dependencia cognitiva y tiende a restringir. El perfil práctico valora la eficiencia de la herramienta, pero condiciona su uso a la revisión y a la contextualización de lo generado. Y el perfil integrador o integrado no solo usa la IA, enseña a interrogarla, verificarla, compararla y defender críticamente sus resultados. Esta heterogeneidad es importante porque muestra que la regulación no puede reducirse a provisiones generales aplicadas por igual a todos. De ahí se desprende la necesidad de una gobernanza institucional que no se confunda con la prohibición. Regular la IA significa crear condiciones para la exploración responsable y eso implica 4 dimensiones. Formación docente y estudiantil, lineamientos claros sobre usos permitidos, declaración y citación, criterios de evaluación que incorporen sustentación y trazabilidad y mecanismos de acompañamiento técnico, pedagógico y ético. Los propios informantes lo reclaman. Por ejemplo, el docente 29 pide actualizar el reglamento de evaluación del aprendizaje, mientras el docente 8 plantea un ecosistema donde la IA tenga un lugar articulado con plataformas, currículos y políticas de integridad académica. Para cerrar, el aporte central de este estudio es mostrar que la evaluación universitaria ante la IA generativa exige reubicar el valor académico.
Si el producto puede ser generado o asistido, el aprendizaje debe evidenciarse en la lectura, la validación, la argumentación y la defensa. La propuesta no es prohibir de manera absoluta ni aceptar sin criterio, sino diseñar evaluaciones trazables. En la formación de profesores esta discusión es especialmente relevante porque los futuros docentes, en este caso de matemáticas, deberán evaluar a estudiantes que usarán IA cotidianamente. Enseñar a sustentar, verificar, citar, contrastar y explicar se perfila como una competencia central. El dilema no está en la herramienta, sino en el criterio pedagógico que organiza su uso. Muchas gracias por la atención prestada. Estas fuentes principales sostienen la ponencia. Agradezco la atención y quedo atento a sus preguntas y comentarios.